Ok, ¿estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera. Don Héctor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, César? Tanto tiempo sin encontrarnos. Hoy día tenemos un tremendo invitado, así que por favor, preséntalo. Sí, nuestro invitado de hoy es el señor Pablo Gutiérrez. Tiene un doctorado en la Universidad de British Columbia, creo. ¿En Canadá? En Canadá, British Columbia. Sí. Así que, Pablo, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Bueno, mira, soy Pablo, 25 años, ojos verdes, pelo negro, pololeando. Eso es. Pero todavía sin hijos, o sea, muy nerd. Y la verdad es que nada, me gusta la matemática, me gusta leer también, me gusta todo lo que tenga que ver con cosas creativas. Relacionado a la inversión, la verdad es que soy súper conservador. No soy como la típica persona que amante al riesgo con respecto a invertir. Yo he invertido en mi capital humano. Esa es como mi principal inversión. Me he dedicado como a estudiar, o sea, primero hice pregrado, después hice un máster y después hice un doctorado. Obviamente hay un costo de oportunidad asociado cuando uno invierte mucho en el capital humano, porque dejas de trabajar, dejas de ganar lo que tú crees, o básicamente lo que el mercado pagaría por tus servicios, pero eso lo ofrecen, o sea, ese tiempo lo invierte en tu formación profesional, a un menor, porque por ejemplo cuando tú haces un doctorado igual recibes un sueldo, pero no va a ser el sueldo que te va a pagar el mercado por tus servicios, un sueldo menor. Pero te está educando y al final del día uno espera que cuando uno termine de estudiar eso se vea reflejado en tu salario. Claro. Entonces esa es mi principal inversión, y como inversión así tengo una segunda inversión que colecciono juegos de Super Nintendo. No eran botellas de Coca-Cola, eran juegos de Super Nintendo. Juegos de Super Nintendo, originales con label original, todo el cuento, todo. Bien, interesante. Oye, cuéntanos a qué te dedicas día a día. Mira, yo, gracias a Dios, gracias a la fortuna del Señor, la Virgen y todos los santos, en estos momentos trabajo como académico en la Facultad de Economía y Negocios, en el Departamento de Contabilidad y Sistemas de Información. Entonces, nada, como que un día es hacer clase y hacer investigación, básicamente, también. O sea, porque uno investiga, y la idea de que la investigación no es solamente que sea un paper académico, sino que también se difunde. En el sentido que la gente entienda y como que uno vaya descubriendo cosas y esas cosas como que estén a disposición de las personas. Y eso no se hace con los papers, se hace escribiendo en los diarios, dando entrevistas, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, también hay cosas de preparar las clases, hay cosas también de hacer nexos, de ir a conferencias, hacer nexos con personas que están afuera. O sea, es como una pega bastante social. O sea, está bien, tú tenés que estar trabajando en tus papers así súper concentrado, pero también tenés que comunicarte con mucha gente. O sea, ya sean tus alumnos, tus ayudantes, tus coautores, de las conferencias, tus colegas, ¿cachai? Los alumnos que de repente llegan con sus cosas, entonces también tenés que estar disponible para ellos. Claro. Sí, al final igual generar una visión crítica sobre tus puntos de vista. Hay gente que te sigue, que te admira también, es decir, te están constantemente escuchando. Yo conozco a Pablo hace más de 10 años y siempre he estado en contacto con CIPER, dando entrevistas, hablando sobre temas, y yo creo que también
cuando nosotros conversamos estos 10 años atrás o lo que fuera, siempre le dimos un punto de vista a esto de entregar algo, ¿verdad? Como de poder generar impacto en la sociedad. Claro, esa es la idea, o sea, la idea de la investigación nuevamente, o sea, hacía algo súper obvio, pero es ampliar el conocimiento, y el conocimiento no se queda ahí, o sea, la idea es descubrir cosas que antes son muy pequeñas, por ejemplo, pero tú las pones a discusión de las personas, fíjate. O sea, también hay temas que en el fondo solamente le importan a 2 personas y te apasionan y te meten en esos temas, pero también hay parte de la investigación que en verdad es muy de política pública, muy de discusión, muy de aportar un poco a la historia de este país también. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay una narrativa detrás de un paper. Hay como un paper es como un cuento. No es como un manuscrito que tiene un número, que tiene un par de fórmulas. No, hay una estructura, hay un cuento, hay una línea argumentativa, hay algo que tú quieres contar a través de esa historia. Entonces, que en vez de ocupar personajes o ocupar ciertos recursos literarios, tú ocupas datos y ocupas ciertas experimento social. Sí. Oye, y ahora siguiendo con el siguiente tema, nosotros trajimos a Pablo que acá nos va a hablar también de sus siguientes papers, lo que está haciendo. Yo quiero hacer unas preguntas. Oye, yo quiero hacer dos preguntas. Lo que pasa es que en general a los académicos se les ve como algo que lo que comentabas tú, que es como muy alejado del día a día, de la sociedad, como muy, podría decirse como escolástico. ¿Y cómo se hace? ¿Qué crees tú que es como un desafío pendiente en temas de quizá educación financiera por parte de la academia que se puedan abordar? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de hacer clases. Con Héctor, los dos hemos tenido la suerte de hacer clases especialmente en pregrado. Y hay un desafío grande al hacer clases en pregrado, principalmente porque tú tienes que explicar cosas que a veces no son tan simples de explicar y vienen de tu experiencia y uno tiene como ciertos sesgos al explicar. Entonces, ¿cómo uno lidia con el tema de, especialmente en economía, con el tema de la objetividad, donde el economista sí o sí como que tiene como un cierto sesgo? A mí me pasa que yo enseñé estadística, análisis de datos y es un poco más fácil, pero en economía existe como ciertas preferencias del autor al explicar. No sé cómo lo ves tú o cómo has lidiado tú con eso. Sí, mira, la primera pregunta, yo creo que sí es verdad que de la academia es una deuda en el sentido de que no están tan puestos los incentivos como para que uno haga cierta difusión de educación financiera o otros temas que la gente necesita saber. Por ejemplo, hemos hecho que la gente conozca cómo hacer una declaración tributaria. Como que en otros países es trivial. Claro. O sea, acá en Chile, claro, sí es cristalista, pero igual es bueno que uno entienda básicamente las casillas, como que uno tenga esa noción. En otros países como que uno llena la declaración tributaria con otros programas y uno conoce un poquito más cómo funciona el tema de los impuestos. Como que es un poquito más manual. Por ejemplo, en Canadá, mira, en Canadá como que yo hacía mi propia declaración tributaria ocupando unos programas que valían como $10. Y le hacía la declaración tributaria de todos mis amigos Working Holiday o mis amigos de la U, ¿cachai? Como que yo me encargaba como de hacer ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, claro, pero ahí aprendíais mucho del sistema tributario, aprendíais mucho de planificación tributaria también. Podéis dar consejos de, oye, pero mira, puedes postular este beneficio, si trabajas tantas horas vas a acceder a este beneficio. Entonces hay un conocimiento también como ciudadano de cómo funcionan los incentivos también, cosa que en Chile es como se pierde un poco con el clic que hace y que la gente encuentra que es muy difícil entender estos temas tributarios. Y como te digo, o sea, uno como académico, en verdad, desde el punto de vista del trabajo, no tiene tantos incentivos como para poder desarrollar, porque no, tenés que ocupar tu hora en publicar, que es la primera función que básicamente tú como académico tienes que cumplir. Tienes que publicar tantos papers al año, tus papers easy, tienes que tener como ciertas citas, entonces estás abocado a eso y después tienes tu docencia dentro de la universidad. Después viene todo el tema de difusión, que también es interesante, o sea, tratar de mostrar tus resultados de forma a la ciudadanía. Y con eso quiero conectar con la segunda pregunta, que tiene que ver, bueno, ¿cómo uno hace clase? También me ha tocado enseñar métodos cuantitativos, básicamente econometría, y ahí, claro, ahí es más simple porque básicamente la hipótesis nula es la hipótesis nula, el error tipo 1 el error tipo 1, el poder del test es el poder del test.
mínimos cuadrados ordinarios en la fórmula, y no hay tanto como para hacer un debate sobre ideas. O sea, hay una idea detrás, y la idea es que mi filosofía de cómo hacer clases es como tratar de siempre bajar los contenidos, hacerlo lo más sencillo posible y con un lenguaje que sea cercano al alumno, a la alumna, ambes, alumne, claro. Entonces como que uno en el fondo, o sea, de partida uno parte de ahí, como que también uno cree que en verdad cuando uno demuestra más conocimiento es cuando eres capaz de explicar de forma simple conceptos que son complejos. Entre más simple seas capaz de explicar algo complejo, tienes un conocimiento más profundo del área que tú a la que te dedicas a enseñar o investigar. Entonces esos son básicamente como la filosofía, mi filosofía de enseñanza. Ahora, en cursos de economía, en ese sentido, cuando tocamos ciertos temas medio donde pueda haber cierto tema de temas políticos, porque la economía y la política muchas veces como que están medio intersectadas, ¿no? Y no tiene que ver tanto con el color político, sino tiene que ver con los supuestos que ocupas en el modelo. Hay cierta política, ¿cierto? Porque hay cierta intención también dentro de lo que tú quieres como explicar. O sea, el hecho si hay intervención del Estado o no hay intervención del Estado. Entonces uno tiene que ser súper cuidadoso en el sentido de, si tú das una opinión, tienes que estar abierto al debate. Como que nunca es como que yo te estoy diciendo la verdad, sino es como que debatamos. Esta es mi idea, ¿qué piensan ustedes? Y ahí en el fondo como que se arman debate en clase, mira, yo pienso esto otro, pasa esto otro. Entonces, por ejemplo, una clase de introducción a la micro, que la hice en 2014, una vez nos pusimos a hablar de estos mismos temas de movilidad intergeneracional, acerca de cuánto de tu esfuerzo explica tu resultado, tu esfuerzo propio. Por ejemplo, estaba hablando de estudiar en la Universidad de Chile. Y ahí, claro, se hace una discusión de que en el fondo como que hay gente que dice, sí, o sea, es mi esfuerzo, yo me estudio para la PSU, yo en verdad como que estudio en el colegio, entonces, claro, o sea, yo merezco estar aquí. Y el punto, la otra visión de esto era como no, porque depende de tu familia, depende del colegio al que fuiste, depende de tu entorno, ¿no es cierto? Y son cosas que tú no eliges tanto. Entonces, bueno, en el fondo plantear, dejar esta pregunta abierta, o sea, al final del día, ¿cuánto depende de ti? Y esto mismo sirve como, por ejemplo, para cuánto te vas a empoderar o no cuando tú te enfrentes a otra persona que tiene una educación distinta a la tuya. ¿Será que en el fondo yo puedo decir y como andar con el pecho inflado y decir yo soy más seco que tú porque estudié en tal parte y tú estudiaste en tal otra parte, o yo tengo esta posición y tú tienes esta posición? No sé, ¿cachai? Yo honestamente creo que no es tan así, ¿cachai? Que en el fondo depende mucho de... Gran parte se explica de cosas que no dependen de uno. Entonces esa es como la visión como abordo los problemas, o sea, siempre con una especie de... Ya, pues, entonces César, bueno, trajimos a Pablo para que nos hablara de él, de sus temas. Yo siempre lo encontré una persona súper interesante. Desde que nos conocemos siempre los temas que le han interesado van en la micro, en temas de resolver, en la investigación. Entonces yo igual hoy día estoy muy orgulloso, Pablo, también de ti, de que como investigador también ya de la universidad y que puedas estar haciendo lo que te apasiona, que yo creo que eso poca gente lo puede decir. Y yo creo que es como tú decías, una bendición, ¿cachai? Cosas que no toda la gente puede tocar. Y con respecto a lo mismo también, bueno, te invitamos al programa porque pensamos que también al mismo tiempo que tú eres una persona muy capaz y muy seca, también eres parte de Millennial y parte de cómo te han pasado las cosas. Y tú tuviste la posibilidad de estudiar tu doctorado en British Columbia, que es en Canadá, ¿cierto? Y dentro de lo mismo, y yo creo que muchos chilenos se preguntan es, ¿qué tal es vivir en Canadá primero y por qué te fuiste? Y si también si lo recomiendas, si es muy buena experiencia para irse. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve viendo la Universidad de Toronto y si uno se queda un par de tiempos te pueden dar residencia. Y yo creo que es muy poco los países donde uno puede conseguir una residencia tan fácil y que aparte se pague bien. Entonces, primero, ¿por qué te fuiste? ¿Esto es bueno para los chilenos y lo recomiendas? Ya, primero que todo, Héctor, el orgullo es mutuo y también me siento muy orgulloso de ti, también que estés como levantando tus proyectos, o sea, este mismo podcast, claro, o sea, es algo mutuo en verdad y como que siempre me ha gustado colaborar contigo, un tipo súper dedicado, súper esforzado, así que mutua, la buena onda y es mutua. Eso es lo primero. Lo segundo es que, mira, proceso de Canadá.
interesante, mira, yo creo que todas las personas deberían pegarse un viaje por lo menos un año en otro país. O sea, obviamente no todo el mundo lo va a hacer y no todo el mundo puede. Es un privilegio gigante. Sí, O sea, gigante. es como ya, ok, mañana mismo nos vamos a Utah, al estado de Utah. Mañana mismo nos vamos a Montreal y ya vivimos un año en Montreal. Sí. No, ¿cachai? No, tengo que ir a trabajar en el banco. No, ¿cachai? No, ¿cachai? Pero, ¿por qué es importante esto? Porque uno conoce mucho de su país estando fuera. Uno como que de partida, y este es el primer ejemplo, es como uno está en Chile y dice, pero yo no soy tan latino, los chilenos somos tan latinos, somos medio fríos. Sí, cuando llegáis afuera es como, soy latino, ¿qué te pasa? Somos latinos, somos todos latinos, así. Ahí te das cuenta del contraste cultural y te das cuenta como tus necesidades respecto a los demás. Que en el fondo nosotros tenemos una necesidad de cercanía. Mira, un ejemplo. Por ejemplo, los canadienses ya, es como, para los amigos, es como que vamos a tomarnos una cerveza. Tú vas al bar y se toman la cerveza y se van. Por ejemplo, me tocó ir al cine con un amigo canadiense. Y la cuestión es que nada, pues fuimos a ver la película y después le dije, oye, ¿vamos a tomar una cerveza? No, mira, ¿sabes qué? Ahora tengo que hacer esta cuestión. ¿Cachai? Y no es de mala onda, es porque el tipo tenía planificado su día para esas cosas. Entonces acá no, acá tú dices, ya vamos a tomar una cerveza y no te importa la cerveza, te importa ver a tus amigos. Sí. ¿Cachai? Entonces ese tipo de cosas. Ya, y lo otro pasa con ser inmigrante, no es fácil. En ningún lado. O sea, y uno entiende también, y uno también empatiza un poco con los inmigrantes que llegan a Chile. Es complejo, porque como que tú igual de cierta forma estás dejando tu círculo social, tu vida, tus costumbres. En Chile como que básicamente uno aprende cómo se mueven las cosas, uno es su idioma, uno sabe dónde están, qué cosas hacer, uno sabe cómo tener contacto con ciertas personas, uno sabe cómo conocer gente. Como que en verdad uno, y además como que te lo digo, o sea, tener cierto nivel, cierto estatus en Chile tampoco es tan complejo, ¿cachai? Ya tú sabes cómo funciona un poco el tema, ¿cachai? Pero en Canadá tú llegas a la vida, no sabes cómo funciona, no sabes cómo tener amigos, no sabes cómo encontrar pareja, o sea, básicamente al principio cuando uno llega como inmigrante, porque parte, ¿cómo te armas? ¿Qué haces cuando tienes pena? ¿Qué haces cuando quieres como compartir? Y a veces te encuentras solo. Y en especial estos climas helados, yo vivía en Vancouver, entonces eran 250 días de lluvia al año, de repente todo el mes lloviendo. Al principio estaba feliz, sí, me encanta la lluvia, estaba pero chocho, así romántico, así la lluviecita, ojalá andar de la manito con la lluvia, ¿me entendí? Sí. Ya, pero ¿con qué ando de la manito? Andar con mi manito, ¿cachai? ¿No? Sí. Entonces, solo mirando la lluvia dentro de la casa. Claro. Entonces como que igual en el fondo ese tipo de cosas son pueden ser complejas. O sea, hay gente que igual se deprime un poco estando en Canadá, hay gente que no puede aguantar todo el tiempo, una cuestión de que es difícil. Y lo otro pasa también las parejas, de repente no hay parejas que no les va bien estando afuera porque tienen que estar los dos juntos mucho tiempo, y es complejo en verdad. Y también, mira, lo bueno de todo esto es que hay todo un proceso de descubrimiento personal igual, como tanta soledad y tanto tiempo hacen que en el fondo uno como que igual se encuentre más consigo mismo y como que se entienda mejor. Eso es como lo positivo de irse. Ahora, desde el punto de vista económico es relativo, porque en el fondo gente que es profesional en Chile, que tiene un buen sueldo en Chile, difícilmente vaya a llegar y vaya a encontrar una pega profesional en Canadá lo que estáis haciendo, a menos no es tan fácil. Entonces como que hay cierto, no sé, o sea, si acá en el fondo no ganas mucha plata y te vas a Canadá, es buen negocio porque en el fondo tiene un estándar de vida mucho mejor que en Chile. Y de hecho es más fácil. Tú hablaste de la residencia permanente. Mira, es más fácil recibir residencia permanente cuando uno se va a trabajar que cuando uno se va a estudiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno se va a estudiar, ya, te dan un permiso de trabajo y a postular a la residencia permanente depende de cuántas horas de trabajo tú acumulas. Pero por lo menos en mis tiempos, el permiso de trabajo de estudiante solamente la mitad de jornada y esas horas no cuentan para la residencia permanente. Sí, claro. Entonces terminas de estudiar y después tienes que pasar un año completo para postular a un programa. Y en el fondo, entonces, básicamente, tener la residencia permanente puede costar 4 años. Los 2 años que tienes que estudiar y los 2 años del año de experiencia. Y después tienes que poner ciertos puntos. Tienes que dar un test y todo el cuento. O sea, son 4 años que créeme que fáciles no son.
no van a ser fáciles porque hay que integrarte a una cultura distinta, encontrar un trabajo, y el otro lado con Canadá es que los impuestos son bastante altos. Entonces digo, o sea, para ciertos niveles de renta, claro que te conviene irte a Canadá, puedes vivir mejor, un mejor estándar de vida, mayor seguridad. O sea, no vayas a andar pensando que te van a asaltar. Nadie. Eso no existe. Sí. Y de repente, no sé, caminar a las 4 de la mañana, no pasa nada. O sea, lo más brígido que una vez fue que una vez como que salí a caminar con un amigo y había unos coyotes. Eso fue como lo más como, qué miedo, ¿cachai? No, yo de repente hubiera pensado eso porque incluso hoy día en Canadá, no sé si viste la noticia que como que legalizaron que el porte de metanfetamina y de las drogas y siempre se habla de eso, entonces dentro de mi pensamiento fue como, soy latino tercermundista, las drogas agreden o incrementan el robo y parece que no, ¿verdad? Es como... Es que, mira, en Canadá como que igual dan ciertos subsidios a la gente. Y en el fondo, como que a los drogadictos les conviene más portarse bien que portarse mal, ¿cachai? Ya. Entonces, porque al final del día igual tienen cierta ayuda con las drogas, ¿cachai? Como que les dan alojamiento. Entonces, como que ¿para qué me voy a portar mal si me puedo drogar y puedo sobrevivir? Eso es el punto de vista del incentivo del drogadicto, ¿cachai? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con lo que habla el Pablo respecto. A mí también, cuando estuve afuera, yo estudié un máster un año en Italia. Y pasa algo parecido tuve una experiencia parecida. Pablo hablaba del tema de lo que yo llamo el efecto Isla Paradisíaca o reality show, que uno como que se va un año como al Truman Show con Jim Carrey, y después a mí me pasa que ahora que volví es como que tengo como recuerdos, así como flashbacks que de repente aparecen cuando uno va como en el metro y dice, yo estuve allá, pero... Me pasa lo mismo que por lo menos en Italia era muy difícil quedarse allá, y hay como una sensación distinta de cómo uno siente la nacionalidad afuera. A mí me pasaba que yo echaba mucho de menos, ponte tú, los churrascos, los completos y la yuya. Son cosas que uno dice son tan simples, pero la gente te dice, pero estáis comiendo pizza, pasta y todo. Ya, pero cuando uno ya lleva 3 meses comiendo lo mismo, como que uno quiere algo más chileno, comer charquicán, comer lentejas, pero... tiene el ida y vuelta. A mí me pasó que el grupo con el que yo estudié era muy internacional, entonces me pasó que conocí gente de todo el mundo, uno comparte su chilenidad dentro de lo que puede, y también uno se encuentra con sorpresa. Tú también comentabas el hecho de conseguir trabajo. En Italia, si uno no habla italiano, no te dan trabajo en ningún lado, aunque uno hable inglés perfecto, aunque uno venga de Londres, aunque uno venga de España, si no habla italiano no te dan nada. Entonces es complejo y hay fricciones que se te dan, y mucha gente de mis compañeros prefirieron irse a Italia porque en el fondo no habían oportunidades. Y termino mi comentario con el tema de la percepción de la seguridad. A mí me pasó cuando dije en la universidad, oye, voy a ir a Nápoles porque quiero ir a conocer, y me decían, ten cuidado, es tan peligroso, y uno llega allá y es como estar en Estación Central. Entonces es como muy, muy común, y aparte que Nápoles es la ciudad más latina que hay en toda Europa. Entonces, y hay Maradona por todos lados, entonces era como, viejo, esto es como muy, muy latino para mí. Pero sí, es una experiencia, y yo, al igual que tú, recomiendo que la gente viva afuera por lo menos un añito para reencontrarse consigo mismo y al mismo tiempo reencontrarse con su chilenidad. Uno se vuelve más chileno cuando está afuera que cuando está adentro. Quería ocupar la polera de fútbol todo el día, pues, así como la del Colo-Colo, ¿no? Dijo, yo me llevé la camiseta de la Católica y celebré el tetracampeonato afuera, y creo que nunca había gritado tanto un gol estando fuera. Así que no es... Y bueno, y lo otro que pasa es que también afuera entre chilenos se juntan también, pues entonces tú generas una comunidad entre chilenos y generas una comunidad entre toda la gente que se siente parte de una cultura. Los latinos en general. A mí me pasaba que mis amigos europeos no entendían que nosotros hablábamos desde México hacia abajo, sacando Jamaica y Haití, todos españoles, y nos podíamos entender, y nos sentábamos y hablábamos español entre nosotros. No lo lograban entender.
No, para ellos era algo muy, bueno, sacando Brasil también, pero era algo muy, muy extraño para ellos que tantos países hablasen el mismo idioma con distintos dialectos y que nosotros nos preguntáramos como las distintas palabras que significaban y con eso, pero no entendíamos igual, era algo que para ellos era alienígena, extraterrestre. Oye, y con respecto a eso, Pablo, también lo que se habla de Canadá, que es un país súper cosmopolita, desde su presidente lo dice y que recibe gente, ¿qué tan real es eso y qué tan los chilenos son bien recibidos? Yo creo que siempre llaman gente, se necesitan muchos puestos básicos, ya sean soldadores, técnicos. Yo en mi caso estaba hablando de un trabajo profesional estudiando allá, pero ¿cuáles son las posibilidades de surgir? Si realmente es interesante lo cosmopolita que es porque te sientes cómodo, más allá de que sea muy frío. ¿Qué opinas tú? Qué pregunta más interesante. Mira, la inmigración en Canadá es económica. ¿En qué sentido? Que el gobierno pone los incentivos de forma que te van a dar residencia o te van a dar ciudadanía después, si es que tú en el fondo eres útil para la economía canadiense. ¿Ya? Entonces, no en ningún caso te están haciendo un favor porque sí, a menos que seas refugiado. Eso lo hacen por razones políticas. Pero en realidad, como que eso, o sea, es porque en verdad tienes un trabajo y estás pagando impuestos. ¿Sí? Ahora, el tema de surgir en Canadá toma tiempo. No es como que tú debes llegar y ya, bacán, soy soldador, así como a los 6 meses vas a estar ganando $30 canadienses por hora. No, te va a tomar tiempo. Que te conozcan, que sientas la pega, que manejes el idioma. Y el tema de lo cosmopolita es verdad. O sea, tú vas en el metro en Vancouver, por ejemplo, y claro, hay muchos idiomas que se están hablando al mismo tiempo, pero depende, porque las zonas más inglesas de Canadá son bien segregadas respecto culturalmente. Entonces los latinos con los latinos se juntan, los chinos con los chinos, los indios con los indios, los canadienses con los canadienses, los ingleses con los europeos entre ellos un poco. Entonces, tanto de como comunión así, no es tanto en la zona más, digamos, inglesa. En cambio, Montreal, y o sea, imagina que la provincia de Quebec, pero particularmente Montreal, ¿no?, tiene otro incentivo, como que ellos sí quieren realizar algo más cosmopolita, como más de integración. Entonces, por ejemplo, mira, una vez fue una fiesta en Montreal y fue muy interesante porque estaba como una niña que probablemente apoyaba como a Palestina y la invitó una judía a una fiesta judía. Y eran amigas, ¿cachai? Sí. Entonces, como que tú decís, claro, esto es integración cultural. Y ahí, claro, uno de verdad se siente cómodo. O sea, uno puede decir el ejemplo, claro, de esta forma bastante gráfica, pero claro, o sea, ahí sí se están como juntando las culturas. Algún tipo de discriminación para nada. O sea, la idea es que todos como que en el fondo sean todos amigos y como que uno sea. Por eso yo creo que, mira, o sea, la mejor ciudad de Montreal, y para mí la mejor ciudad del mundo es, o sea, la mejor ciudad de Canadá es Montreal. Y para mí es mi ciudad favorita del mundo. Yo adoro Montreal, o sea, adoro Montreal con todo mi corazón y creo que es una ciudad que brinda eso, brinda el hecho de lo cosmopolita. Y ahí, claro, te sientes como el tema también ahí, claro, son las oportunidades laborales. O sea, también tienes que saber francés, encontrar un buen trabajo en Montreal tampoco es tan fácil. Y los impuestos son mucho mayores en Montreal. Entonces, para hacerte rico, no te vas a hacer rico en Montreal. Te vaya a pasar bien, te vaya a disfrutar de la vida en Montreal, probablemente. Oye, y lo último, yo creo que es súper importante. Por ejemplo, seguramente entre nuestros auditores tenemos gente que se quiere ir a Estados Unidos, a Europa. ¿Por qué deberíamos elegir Canadá para irnos a estudiar? Y yo creo que siempre es una muy buena pregunta, ¿cierto? Como, ¿por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Europa? O seguir acá. ¿Será Canadá un buen lugar para irse a estudiar? ¿O realmente también es más lo que te ofrece post los estudios? ¿Qué opinas tú? Es que en Canadá hay buenas universidades, o sea, el nivel de Estados Unidos, el nivel de Europa es bastante bueno, un par de universidades son súper buenas. Y los profesores que tienes también van a ser súper buenos, o sea, en el sentido, el tema que tiene Canadá, o sea, también la seguridad que te dan visa de trabajo, y además si te vas como viviendo en pareja, ni siquiera casado, le dan visa de trabajo a tu pareja. Señora, sí. Entonces como que ahí en ese sentido es súper bueno, y después claro, quedarse en Canadá tampoco es tan difícil. Ahora sí, por eso digo, si tú quieres quedar en Canadá, es bueno, o sea, si tú quieres quedar afuera, quieres emigrar, sin irte de Chile y todo eso, es buena idea. Ahora si tú quieres como estudiar y volver a Chile, a Europa, a Inglaterra, o andar en Estados Unidos, una universidad muy buena.
porque ahí los programas son un año y la experiencia es como ya, ok, mis compañeros, conozco un poquito de Europa, no sé qué, buena onda, chao. Pero si tu plan es más de largo plazo, Canadá es un buen lugar. Tremendo lugar, ¿cierto? Yo siempre lo he pensado también por lo mismo, porque al final ya te ofrece la residencia, si tú estudias allá hay una facilidad de quedarse, igual que lo que está haciendo Londres ahora con los buenos, o Inglaterra con los buenos como capital humano, ¿cachai? Pero por ejemplo en Estados Unidos para un chileno que no tiene visa o que no tiene un pasaporte es súper complejo quedarse allá, por mucho que tú quieras ganar plata o trabajar o tener un trabajo formal, ¿cierto? Entonces Canadá también dentro del largo plazo te da esa seguridad y al mismo tiempo te sentís cómodo, porque también lo que pasa a los chilenos en Europa es que no es que sientan racismo, pero sí hay una declaración diferente en comparación a un país mucho más cosmopolita, ¿entiendes? ¿Tú nunca sentiste eso afuera? No, para nada. O sea, yo estudié en Canadá, trabajé en el gobierno canadiense y la verdad es que siempre me respetaron. Nunca me sentí como mirado en menos por ser chileno, por parecer latino. Nunca. Pero si tú eres rubio, pues, bueno. Oye, te di los giros claros, sí. Sí, oye, el patrón. Sí, oye, y hablando mismo del patrón y de dónde venimos, que nosotros siempre hablamos de eso también, la movilidad intergeneracional. Y acá siempre lo hablamos porque nosotros no venimos como se dice de cuna de oro, nosotros conocemos nuestra historia, ¿cachai? Onda desde hace 5 o 7 años atrás, donde no alcanzaba para nada, ¿cachai? Como donde todo caía en las nubes, en los sueños, en que algún día iba a pasar, que igual yo creo que la universidad nos dio esa posibilidad de movilidad intergeneracional. Sí. Y bueno, y Pablo acá también es un experto en la microeconomía y la movilidad intergeneracional, la desigualdad y los impuestos. Entonces también lo trajimos a él para que nos explicara un poco lo de su último paper, que también hay que agradecer que no solamente lo hizo, sino también lo hizo con varias gente y que él siempre también agradece. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu último estudio que habla de la movilidad intergeneracional y que un poco más también habla de que no ha cambiado la desigualdad de los 90. Hay muchas formas de medir la desigualdad y eso también ha hecho de que no podamos sacar como los mejores resultados. Al mismo tiempo tenemos no problemas, pero hay diferencias por regiones. Y al mismo tiempo también ocupamos la variable de persistencia. Entonces, si nos podías explicar un poco de lo último que has hecho y de lo interesante que es esto. Apareció en el mostrador y en varios lugares. Pero déjame buscar mi entrevista y ponerle play, compadre. Le voy a poner play para aquí. He hablado tanto de esto que en verdad... Aquí, caché. No, broma. Pero creo que en el fondo, ya, voy a ser lo más entretenido posible con esto. Un resumen. Mira, o sea, nosotros conseguimos una base de datos con Juan y después se fueron agregando los otros coautores. Y básicamente, como que la idea fue medir con datos administrativos, porque hay como toda una cultura de ocupar datos administrativos en economía estos últimos años, la forma en la que se hace investigación, porque son muchos datos, los computadores te dan para hacer este tipo de análisis. Entonces, y que de cierta forma capturan gente que no captura la encuesta. Que las encuestas tienen todos estos problemas como arriba, en la parte de arriba de la distribución del ingreso. El dato administrativo puede tener a toda la población que esté viendo con esos datos. Se llaman administrativos porque no son precisamente como datos que su primera función sea investigar, sino que son tomados ya sea para llenar impuestos o en el caso de los datos que ocupamos para el seguro de desempleo. No, sí, y yo quiero también hablar de eso mismo, es decir, me gustaría también un poco que explicara un poco de lo que pasa también, y yo sé que lo he explicado varias veces, el tema de las regiones, que en definitiva, que en Antofagasta, por ejemplo, para hacerlo en simple, tú puedes ser del quintil más pobre y pasar al quintil más rico, tiene una mayor probabilidad que ser lo de la Araucanía o de la región de Aysén. Pero si al mismo tiempo, ya me lo aprendí todo, Pablo, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo que seguimos en la región metropolitana, hay un tema de persistencia y que eso también se puede ver también con la encuesta del rechazo, ¿cierto? Y cómo nos fue con eso. Entonces, si podíamos explicar un poco a los auditores cuáles fueron como los buenos resultados y lo interesante que muestra. Sí, mira, ya, entonces pescamos estos datos, tenemos el link entre padre e hijo, medimos el ingreso del padre cuando el hijo iba a la enseñanza media. Esto es súper importante porque no es, mira, tú acá tienes que hacer una relación estadística.
para estimar movilidad intergeneracional, ¿ya? Si la relación estadística entre el ingreso del padre y el ingreso del hijo es más fuerte, hay mayor persistencia. Eso quiere decir que mi ingreso como hijo depende más del ingreso de mi padre. Yo no puedo medir el ingreso de mi padre cuando yo tengo 30 años. ¿Por qué? Por algo que se llama como el ciclo de vida. Probablemente cuando yo tenga 30 años, mi padre o mi madre van a estar en la última parte de su etapa laboral y no van a estar ganando los sueldos que en el fondo reflejan su poder adquisitivo. Entonces, por tanto, tengo que medir el ingreso de los padres antes. La literatura ocupa cuando uno está en el colegio, básicamente. Y nosotros hicimos eso y lo estimamos para Chile y encontramos, claro, y aquí estimamos como distintos indicadores. O sea, no es como no hay un puro indicador que sea el indicador mágico de movilidad intergeneracional. O sea, estimamos como movilidad relativa y después estimamos las famosas matrices de transición. Y aquí, claro, hay como ciertas probabilidades de transición que, claro, como el nombre lo dice, me dicen cuál es la probabilidad de transitar de un estado condicional en que mi padre pertenece a un estado. Entonces, por ejemplo, la más interesante, diría yo, es la que es la 1.5. Es decir, la probabilidad de que, dado que mi padre pertenece al 20% más pobre de su distribución de ingreso laboral, ¿cuál es la probabilidad de que yo como hijo pertenezca al quintil superior, es decir, al 20% más rico? Y ahí es donde hay diferencia abismal entre la Araucanía y Antofagasta. O sea, Antofagasta es como el 30%. No, sí. Pero ahí quiero agregar algo que más tú pones en tu paper, que eso tiene que ver con el desarrollo económico y cómo la minería ha hecho que se suban los sueldos y la demanda por trabajo, que no es lo que encontramos en la Araucanía. En su tiempo hubieron cosas como hagamos el Silicon Valley chileno en Concepción, ¿verdad? Y que podemos hacer una distribución y cambiar los impuestos por región para poder hacer un mejor desarrollo económico, ¿verdad? Pero ¿cómo eso lo podríamos hacer hoy día? Incluso aunque tengamos la descentralización que quiere el presidente Boric, ¿cachai? Que es ok, hagamos y metamos más inversiones. Hoy día, mira, y póntelo así, fue la pregunta que te hice antes. Hoy día y hace 2 días dijeron, tenemos un superávit fiscal súper grande y somos el mejor país de Chile. ¿Pero qué significó eso? ¿Cachai? ¿Pero qué significó eso? Que en definitiva aumentaste los impuestos, reduciste las inversiones y redujiste el gasto. Pero nadie está hablando de los componentes permanentes que hacen que eso se mantenga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú, Pablo, harías que eso se mantuviera en el futuro? Entiendo que hoy día hay un tema con el litio que se puede desarrollar, podemos descubrir, no sé, nuevas formas de desarrollo de inversiones en el sur, pero ¿cuál sería una política de Estado donde la descentralización y la inversión en regiones sería importante? Para que en el fondo para que exista como más balance fiscal. Esa es tu pregunta, ¿no es cierto? O más que balance fiscal, que se pueda seguir, ¿cachai? Como los ingresos permanentes, los gastos permanentes dependen de ingresos permanentes. Pero mira, lo que pasa es que, a ver, la política del superávit fiscal, o sea, si tú, el objetivo nunca es tener siempre superávit fiscal, porque en el fondo va a acumular ahorro y estáis siendo ineficiente. Claro, o sea, es como, mira, cuando tú haces superávit fiscal, ya sea es porque recibiste más ingresos de lo que esperabas, o porque bien tú lo dijiste, subiste los impuestos, o redujiste el gasto público, ¿cierto? Entonces, como sabes, sí, como te lo explicó algunos de los próceres de la macro de la FEM, ¿cachai? Si tú subes los impuestos o disminuyes el gasto fiscal, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Menor demanda agregada, menor producto, la economía crece menos, ¿no es cierto? Toda esa historia básicamente que ya es bien explicada y que es bien entendida. Ahora también hay efectos distributivos. O sea, en términos de distribución del ingreso es mucho peor reducir el gasto público que aumentar los impuestos. Ya, pero ese es otro tema. ¿Cachai? Un tema sí, claro. El tema acá es que yo creo que es una muy buena señal, porque al final del día la economía también se maneja con expectativas, ¿no es cierto? Entonces como que ya estás diciendo, claro, en estos tiempos bien tumultuosos, que la economía está revuelto. Estallido social, pandemia, plebiscito, ¿no es cierto? Frente Amplio ahí con nuestro amigo
nuestro amigo presidente es bastante joven, ¿no es cierto? Entonces sí han habido cierto tipo de desconfianza respecto a cómo se va a ver la estabilidad política, la estabilidad económica en Chile, que básicamente la variable que más te afecta a este tipo de cosas es la estabilidad. La estabilidad sí, política, la estabilidad económica, la estabilidad social. Entonces por ahí va básicamente lo que yo, mira, más que una política como netamente económica, es como preocupémonos de la estabilidad política, de la estabilidad social, preocupémonos de la seguridad, por ejemplo. O sea, si tú me dices como medida número 0, por favor, resolvamos rápido el tema de la seguridad en Chile. O sea, es como, yo creo que es como lo primero que hay que hacer para poder mantener cifras y que en el fondo como que los extranjeros confíen en invertir para en Chile. Y, o sea, claramente resolver la seguridad es un tema súper complejo, que yo no soy como el gurú de la seguridad que te vengo a decir hace esto. Pero sí es un tema que en el fondo yo creo que tenemos que darle vuelta, es un tema que en el fondo puede ser muy preocupante en el largo plazo, porque si Chile se vuelve un país más inseguro, se pone más inestable, ¿cierto? Se pone más inestable. Claro, y el otro tema también es como tratar de regular un poco el tema de la inmigración. O sea, en el sentido de que, claro, o sea, ya hay inmigrantes, no los podéis echar, pero sí en el fondo trata de formalizarlo. Y de cierta forma también trata de poner reglas claras a los inmigrantes que quieran venir a Chile, que también en el fondo como tratar de entender un poco el modelo canadiense, de cierta forma. Obviamente no vamos a converger al modelo canadiense de inmigración de un día para otro, ¿cierto? Pero sí la idea es que en el fondo sí esté más claro de que, bueno, si se necesita gente, si en el fondo este país requiere en términos productivos más personas, claro, ofrezcamos la oportunidad de venir. Pero si no, tratemos de resolver los problemas que tenemos nosotros. Buenísimo. O sea, entonces, claro, y pues en términos de estabilidad, yo creo que todas esas cosas te van a llevar a que vaya a tener mayor estabilidad fiscal. La estabilidad, ¿no? Y eso también depende, también dentro de tu paper incluso hablaste que las cosas sustentables y el medio ambiente y todo eso importa también dentro del largo plazo, el desarrollo económico. Y bueno, mi última pregunta va en que tú eres institutano, ¿cierto? Instituto Nacional, todavía me acuerdo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? En la última prueba PAES, ¿cierto? Nos damos cuenta que antes del Instituto Nacional, el Javiera Carrera, el Liceo 1, eran de los primeros colegios que habían, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber, porque yo tengo una idea, que eso debe ser porque también tanta, no sé, manifestación y todo el tema, hoy día la generación de está menos preocupada, pero ¿por qué crees tú hoy día que hoy día se están teniendo menos puntajes? ¿Y qué harías tú también para que, o tú crees que deberían volver los colegios públicos a estar dentro de los primeros lugares? Porque también podría ser la respuesta que no. Y si no, ¿qué es lo que también tendríamos que hacer como país para que eso también sucediera? Mira, esta es una pregunta muy interesante, muy compleja de responder. Voy a decir algo que obviamente no creo que esté en lo correcto 100%, pero en mi opinión. Mira, ¿qué pasó? En algún momento se eliminó la selección. ¿Ya? La selección genera ciertos beneficios con el grupo de alumnos que tú seleccionas. Ya más allá de la institución, sino va con lo que se conoce como el efecto par. O sea, en el fondo, si tú sabes que todos tus compañeros van a tener un IQ de 130, por lo menos, o 120, si no todos van a ser brillantes, eso te motiva a ti a pensar ciertas cosas, a tener cierto tipo de discusiones, a desarrollar cierto tipo de habilidades. Por efecto par. Y eso también los profesores pueden ser más exigentes, entonces hay todo un tema como con lógica. Ahora, el tema y la discusión que había, que en el fondo una discusión que yo claramente la encuentro bastante descontextualizada por cierta opinión de personas que no pasaron por la educación pública, y en el fondo era como, mira, este cabro que se fue al Nacional, mejor que genere un efecto par en su colegio, ¿cierto? Porque así, en el fondo, como que sus compañeros se van a aprovechar más de este tipo que es inteligente, que el tipo esté en un grupo de personas inteligentes. Claro, eso te funciona en la teoría, hay un argumento que sí, no sé qué, pero ¿dónde estuvo la medición? Entonces toda esta política se pensó en base a eso, aunque ya al final las elecciones, que no podemos seleccionar algo. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿los colegios particulares del ITACASO no seleccionan a sus alumnos? 100%. ¿Los seleccionan por otras cosas? Por la familia, de dónde vienen, si tu papá estudia en el mismo colegio.
Exacto, o sea, hay una selección, hay ciertas pruebas también. Entonces, como que al final del día, ¿por qué los colegios particulares pueden seleccionar y los colegios públicos no pueden seleccionar? Como que los colegios públicos tienen que estar abiertos para todo. Entonces, yo creo que en el fondo, o sea, claro, en el largo plazo me encantaría que todo funcionara como esta historia que cuentan en verdad, ¿cachai? Que, no, mira, que sabéis que en verdad este cabro va a ayudar a su compañero, los dos van a entrar, a los dos les va a ir bien en la vida, es mejor que ese efecto par no se materialice, o sea, se materialice, pero si este cabro se va con los cabros inteligentes, da lo mismo, porque son todos inteligentes. En largo plazo puede que eso pase, pero se necesitan otro tipo de educación y se necesita, más que nada, invertir mucho más en la educación pública para que eso suceda. Entonces, ¿qué está pasando en el corto y en el mediano plazo? Está pasando que muchos alumnos que a lo mejor podrían haber estudiado en el Instituto Nacional, que podrían haber sido, les podría haber ido muy bien en la PSU, no les está yendo tan bien. O sea, también en estos liceos de excelencia, o sea, aquí, por eso digo, en términos de medición, es súper complejo ver lo que pasa, porque en el fondo habría que ver quiénes de los cabros que están en los colegios, en estos liceos bicentenarios, hubiesen entrado al Instituto Nacional, ¿no es cierto? Ver cómo le está yendo ahora y si efectivamente le está yendo mejor o peor. Entonces ya un problema de identificación econométrica ahí, no, es difícil. Pero por eso no sabemos qué está pasando. No sabemos si efectivamente como que, claro, ya el Nacional se fue a pique, estos cabros perdieron, estos cabros no perdieron, porque el cabro que, no sé, que vivía en Puente Alto, ahora va al liceo bicentenario Puente Alto, el de Maipú en vez de ir al Nacional. A lo mejor los mismos cabros están entrando a las mismas universidades de siempre. ¿Sí? Ahora es cierto también que el sistema de ingreso a la universidad se está poniendo más equitativo, ya sea por cupo especial y ya sea por el tema del ranking. Hay como todo un tema de cosas que en el fondo, en el agregado, puede que esa cabra, en verdad ahora estén entrando a la universidad. Pero aquí el tema es otro, ¿cachai? Porque, claro, el Nacional también tiene un sistema que es bastante criticable, o sea, de partida esto en un colegio puro hombre es súper criticable. Claro. Si yo tuviera hijo o hija, no los pondría en un colegio del mismo sexo, ¿cachai? Eso genera bastante... La sociedad es mixta, ¿cachai? Y como que también tiene mucho tipo de diversidad, ¿cachai? El género también es un género fluido, o sea, va más allá de que en el fondo nos creemos todos con hombres, o sea, hay un tema bastante... por decirlo así, medio, el Nacional tampoco es el colegio más bonito de la historia, ¿cachai? Cuando tú entras en el Nacional y no te genera como, oye, qué bonito este establecimiento, qué felicidad, qué alegría más grande seguir, qué algarabía seguir en esta aula, ni mucho menos, ¿cachai? Los pupitres en mis tiempos eran de madera, o sea, sí, claro. Bastante como, no era fácil, ¿cachai? O sea, en términos como del esfuerzo emocional de ir para allá, ¿cachai? Como que como alumno tampoco era muy grande. Tú estabas ahí en plena revolución pingüina, ese es como tu tiempo, ¿no? Yo salí justo el año anterior de la revolución pingüina. Pero nosotros íbamos a marchar por el pase escolar, ¿cachai? Igual día en marcha, igual como que también marchamos, ¿cachai? Y la discusión política, esa cuestión era muy entretenida. O sea, yo como institutado, yo creo que, mira, yo estoy en la FEM, ¿cachai? Hice un doctorado, conozco académicos, pero yo creo que las personas más brillantes que he conocido en mi vida, también las conocí en el colegio. Y tenía compañeros brillantísimos, así, o tipos que he leído mucho, tipos brillantes con la guitarra, otro tipo de personas, ¿cachai? Entonces, como que en el fondo, si bien es cierto, claro, o sea, en términos como de tu crecimiento intelectual, eso es genial, ¿cachai? Tener la oportunidad de poder compartir con este tipo de personas, este tipo de ideas, ¿cachai? Como desde tan chico. Yo, o sea, mi desarrollo como académico tiene que ver gran parte como por la educación que tú das, ¿cachai? Y lo que sabemos es eso, ¿cachai? Que antes, como en el fondo, los cabros del Nacional entraban en más ingeniería, ¿cachai? Están repartidos en varias carreras, pero ahora no pasa eso. Ese mismo cabro está entrando por otras vías, lo sabe, ¿cachai? Entonces, como que al final del día, ¿qué hay que hacer con respecto a esto? Mira, yo creo que en el fondo, honestamente, no hay que... Yo no soy partidario de eliminar la selección. No, o sea, no completamente, o sea, no sé. Igual también un porcentaje, no sé. Porque igual es bueno como que en el fondo medir un poco esto, ¿no? Es decir, ya, 80% selección y 20% aleatorio. Y ahí en el fondo, porque, de nuevo, o sea, de cierta forma tiene que haber ese espacio. Si los colegios particulares existen, ¿por qué en los públicos no existen? Entonces pasa eso, pero igual de no, o sea, un tema súper complejo, un tema que
ambos lados hay argumentos a favor y en contra de qué hacer, ¿cachai? De si es bueno que existan estos colegios, si es malo que existan. No, ¿cachai? Como que no hay una... todavía no tenemos los datos, todavía no existe la medición, todavía no está el estudio que uno pueda dar una respuesta concluyente. ¿Cachai? Intuitivamente te puedo decir que yo creo que a corto plazo en verdad fue perjudicial para un número no significativo, o sea, no menor de estudiantes, ¿cachai? Pero quizás también en verdad sí ha existido como este efecto, no ha estado medido, nadie lo ha medido en verdad, de que el cabro que era inteligente haya ayudado a sus compañeritos, eso no está medido. Sí, claro. La cabra, eso no hay medición de eso. Entonces, nada, como que en el fondo habrá que esperar qué pasa, habrá que esperar de aquí a 20 años más ver cómo está la configuración de los académicos de los puestos de poder en Chile. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? O sea, muchos institutanos o niñas del Carmela Carvajal, ¿cachai? La misma presidenta Michelle Bachelet estudió en el Liceo 1. Y entonces, como que hay que ver cómo Ricardo Lago, del de Nacional. ¿Cachai? ¿No? Y todos los otros presidentes, toda esa historia, ¿cachai? Entonces, como que al final del día yo creo que ahí se puede, ¿cachai? Ver como que en el fondo cómo están las cúpulas de poder en 20 años. ¿Cuánta gente que no nació con privilegio está accediendo a estas cúpulas de poder? Si es menor que antes, listo. Ahí en el fondo tú podís como ya tener una noción un poco del efecto. Porque eso era lo que te genera el Nacional. De repente te genera con estos tipos que en verdad eran ultra brillantes. Al final del día, claro, llegaban a ser gerentes, llegaban a desarrollar ciertos negocios, llegaban a ser artistas, llegaban a ser académicos, ¿cachai? Entonces ahora todavía no, nuevamente, como un resumen, no están las condiciones numéricas para poder medir esto. Porque todavía falta un poco de tiempo para poder identificar esto. Pero intuitivamente yo creo que sí perjudicó a ciertos sectores de la sociedad. Sí, en el fondo hace que estemos en una sociedad un poco más desigual, yo creo. Eso es importante, y yo también creo que, bueno, yo no soy del Nacional, pero sí, si fuera de la Chile, creo que también hay un llamado a los exalumnos también que se hagan parte de esto, ¿no? Y yo creo que igual, si te queda corazón o no, es tu lugar, ¿o no? Salieron muchos presidentes, empresarios, como tú dijiste, se iban en más a ingeniería, se iban en más a medicina, y hoy día... ¿O no? Sí, y a derecho. Entonces, al final, incluso yo me acuerdo, en mi tiempo decían que existía, yo no lo sé, el Día del Nacional en Buchef, ¿cierto? Donde todos iban con su polera del Instituto Nacional. Entonces, si realmente tuviste esa emoción por un equipo o por un grupo, creo que también depende de ti preservarlo, que al final es lo último que le queda a una institución, la gente que salió de ahí. Entonces, creo que también es parte de eso. Oye, y cuando éramos mechones, y los primeros 6 meses la gente nacional todavía iba con su polerón a la universidad o en la biblioteca. Y me acuerdo de que cuando teníamos los cursos matemáticos, nosotros que no sé si tú fuiste de los privilegiados que vio los primeros cursos de matemática en el colegio, pero el truco era juntarse con la gente del Nacional que ya había visto todas las derivadas, sumatorias, álgebra, todo eso, y ellos sabían la respuesta y tenían hechas todas las guías. Entonces era el truco, era meterse para ver qué es lo que había pasado ahí. Oye, y bueno, pasando al último tema, ya terminando, bueno, Pablo, sabemos que eres para nosotros una mente brillante, alguien que puede compartir ideas, tiene un pensamiento crítico, y te queríamos hacer un par de preguntas que también le interesan a nuestros auditores, como saber qué piensa una persona como tú. Y luego, y con eso, me gustaría hacerte una pregunta primero, y me gustaría saber tu visión sobre las cripto y qué trae este mundo, si te llama la atención, si encontré realmente que es bullshit, que no sirve, o que está inflado. ¿Cuál es tu visión? Cripto, bro. Esa es mi misa. Cripto, bro. O sea, mira. He visto... ¿Cómo te explico? En Canadá es mucho más fuerte que en Chile, ¿eh? Sí, pero claro, o sea, he visto ciertos exponentes como que daban charlas en su momento de las criptomonedas, y me parecía un poco serio, en verdad, porque es demasiado riesgoso. Como que no sé ahora qué pasó. O sea, mira, esto tiene muchas aristas. Sí, yo como consumidor de tarjetas de video en un momento estaba emputecido porque la gente como que en verdad ocupa estas tarjetas para mirar.
Es como, viejo, ¿cachai? ¿Qué onda? Sí, ¿por qué, cachai? Si yo quiero jugar mi juego así, ¿cachai? No quiero esto, ¿cachai? Y al mismo tiempo, mira, el tema como que si tú eres un tipo informado, quieres invertir en criptomonedas, vos dale, ¿cachai? Si quieres ser cripto bro, sé cripto bro, ¿me entendís? Hay gente que se enriqueció con esto, acá. El tema es cuando uno anda con el discurso, ¿cachai? Creo yo, con personas que no manejan tanto conocimiento financiero, como prometiéndoles como el típico retorno, ¿cachai? Como una estafa piramidal. Como los forex, si al final del día todo converge a la estafa de los quesitos, ¿cachai? Todas las cosas que te prometen un retorno altísimo, como viejo, si cualquier persona que haya tenido un curso de finanzas en su vida, como que sabe que en verdad ese retorno alto no existe a largo plazo, esto es suerte, al final del día es pura suerte, ¿cachai? Como que no es como que en el fondo hay un fundamental detrás que, mira, en algún momento cuando esta cuestión podría haber tomado un vuelo, fue cuando se trató de implementar el comercio el tema de los bitcoins. ¿No es cierto? Como ya masificar, ¿cachai? Que ya se aprobaran, ¿cachai? Se aprobaran ciertas cosas con el tema del bitcoin, que uno... O sea, hay países donde uno puede comprar, y de hecho me acuerdo en Canadá hay como cajeros automáticos de bitcoins. Sí. Entonces como que en el fondo, claro, ahí en el fondo tú podés generar, porque en el fondo, si esto se usa también como un medio de pago, en verdad, ahí sí tú puedes como decir, ya claro, o sea, con esto en verdad puedo comprar cosas, pero creo que, mira, yo soy muy experto en estos temas, pero creo que las transacciones máximas de Bitcoin están limitadas, ¿no? Tú no podés como vender todo lo que tú quieras de Bitcoin. Lo otro que me he dado cuenta es que las comisiones que cobraban las empresas como por la compra y la venta, los spreads, eran altísimos. Entonces como que también es como medio, ¿cachai? Igual te están como de cierta forma ahí pegándote una pasada, ¿cachai? Y lo otro es que la idea original del Bitcoin no era como enriquecerse, era como una cuestión bien anarquista, ¿cachai? Por lo tanto, no depender del sistema financiero. Como que todo eso se perdió en parte, no es como que ahora como que no existen los cripto bros, ¿cachai? Entonces, como que eso creo el Bitcoin. Creo que si tú querías venderte el Bitcoin, le chuntaste, puta bacán, te felicito. Onda, a mí me hubiese encantado haber comprado Bitcoins cuando recién salieron, bueno, y ahora ser dueño de la mitad de Chile. Porque en el fondo, si tú compráis bitcoins cuando recién salieron y acumuláis, no sé, bueno, qué sé yo, 10.000 bitcoins, o no sé, cuando costaban como $0.1, así, o menos, ¿cachai? Como, me acuerdo de la historia, la primera transacción que hizo con bitcoin fue una pizza. Sí. Fueron como 43 bitcoins, algo así, ¿no? Sí. Ya, entonces como que, claro, imagínate eso, ¿cachai? Ya esa cantidad de plata con eso, cuando el bitcoin ¿cuánto llegó a estar máximo? 70.000, ¿no? Sí, por ahí. Sí, 69, $70.000, sí. Sí, fue como lo máximo, ¿cachai? Imagínate con la plata que tenía una pizza, ¿no? ¿Cachai o no? Entonces, claro, obviamente, claro, me hubiese encantado haberme enriquecido con los bitcoins, como todo el mundo, me imagino, pero ya ahora es muy volátil, es demasiado volátil. Creo que hay inversiones que son más seguras, ¿cachai? No sé, comprarte una propiedad, por ejemplo, invertir en la bolsa de Estados Unidos, así como en el promedio bursátil, y dejar tu plata ahí. Bueno, hay un tema también, tú que investigas en impuestos, y un tema detrás también de los impuestos de las criptomonedas. Yo tengo mi teoría es que toda esta cuestión de las cripto y los NFT van a servir de cierta forma para esconder plata que no puede, si entra como a los mercados bursátiles normales, como que te ponen impuestos a ganancias de capital, ahora van a agregar más impuestos a la reforma tributaria acá. Entonces mi teoría es que si tú, por ejemplo, inviertes en esto, porque hay formas de hacerlo legalmente y formas de hacerlo, no sé si quiero decir ilegalmente, pero un poquito más tránfuga. Entonces mi idea es que, por ejemplo, si tú metes plata en esto, no vas a salir después de los Panama Papers porque compraste, no sé, un NFT de Frida Kahlo y está en un pendrive que tenía en el velador, pero que vale no sé cuántos millones de dólares. Entonces no sé cómo lo ves tú desde el punto de vista tributario. Yo sé que la ley fintech acá en Chile como que parte poniendo un punto en eso al regular a todo lo que es como los exchanges chilenos, que son Buda, Crypto Market y todos los que están internacionales.
pero al mismo tiempo hay una pega pendiente porque las criptos no están reconocidas como un activo financiero, sino que solamente como un intercambio. Es como yo compro una moto, hago una compra-venta y tengo que pagar impuestos porque me llegó plata. Pero no sé cómo lo ves tú o cómo se está estudiando eso. Incluso también está el tema de los CBDC, que son las monedas digitales que quieren crear los bancos centrales, que eso también sirve como se está pensando hacer para planificación, política monetaria. Entonces no sé cómo lo ves tú, que este lado un poquito más interesante desde el punto de vista de la economía. Claro, no, sí te entiendo. Mira, la verdad es que, por ejemplo, en Canadá, ¿cachai? Como que en el fondo son un commodity, ¿cachai? Entonces, en el fondo, tú tenés que reportar básicamente lo que va a tener como una ganancia de capital. ¿Cachai? Entonces, como que en el fondo sí va a estar pagando impuestos a la ganancia de capital. ¿Cachai? O por lo menos, como que ahora es lo que estaba cachando. ¿Cachai? Como que algo que en el fondo, como que sí va a pagar un impuesto que no. O sea, si vendiste más barato, o sea, vendiste más caro lo que compraste, en el fondo estáis teniendo una ganancia de capital, pues, ¿no? ¿Cierto? O sea, definición de ganancia de capital. De mercado bursátil, sí. Sí, claro. Ahora, yo, claro, o sea, mira, desde el punto de vista tributario, me gustan los sistemas tributarios progresivos. Si tenéis más, ganaste más, paga más. Listo. Y entre menos posibilidad de arbitraje haya, mejor. O sea, esta cuestión se debería regular, en el fondo debería ser como comprar una acción. Ahora tú, ¿cachai? Que igual hubo una excepción, una excepción tributaria para las ganancias de capital generadas como por empresas que son altamente transables en Chile, que básicamente, o sea, ahora se empezó a discutir un poco más sobre eso, pero un tiempo como que en el fondo, si tú te pegáis una pasada en el mercado financiero, para no pagar impuestos a la ganancia de capital. Entonces eso está hablando del concepto que se conoce como equidad horizontal, que en el fondo rentas que provienen de distintas fuentes están tributando distinto. Equidad horizontal es que rentas que provienen de distintas fuentes, si son el mismo monto, deberían tributar igual. Eso. ¿Cachai? Entonces, como que en el fondo, tú sabes, yo soy partidario de que esas cuestiones tributan, ¿sí? Porque si tú miras, esta cuestión es como si te ganaste la lotería. Si ganáis la lotería, pagáis impuestos, pagáis impuestos, sí. ¿cierto? Ya, pues si te pegas una pasada con los bitcoins, tenés que pagar impuestos. Impecable. Me queda muy claro. Oye, y también siguiendo, te queríamos preguntar un poco cómo ves la situación económica de Chile, qué te llama la atención. Este año el país espera que las proyecciones de crecimiento sean negativas, una de las negativas dentro de la TAM. Al mismo tiempo estamos dentro de una situación internacional súper compleja que nos tiene las cadenas de, bueno, tuvo un tema de cadena de abastecimiento, COVID. ¿Cómo ves las proyecciones para Chile económica y para el mundo? ¿Qué es lo que te llama la atención este 2023? O sea, mira, todo va a depender de cómo te partía la guerra. La guerra. O sea, si la guerra se resuelve pronto y llega como a una cuestión, esa cuestión nos va a pegar a todos de forma positiva. Lo segundo es que la pandemia todavía sigue. O sea, la pandemia como que ya, no sé, como que todavía hay distintas variantes. ¿Cachai? No, yo no creo que nos confinemos, ¿me entendí? Pero hay que ver también cómo reacciona, por ejemplo, si hay una variante que en el fondo es ultra contagiosa y en el fondo es como ultra mortal, jodiste, pero la probabilidad es igual en Chile. Dicho eso, mira, la verdad, bueno, también va a depender de cómo esté el tema, como tú lo adelantaste, las cadenas de suministro, porque eso va a determinar la inflación, ¿cierto? Sí, gran parte de toda esta cuestión está relacionado a un tema inflacionario. O sea, como que por un momento se tuvo esta inflación, ¿cachai? Pero menos mal que ya como que la inflación estadounidense se convergió, ¿cachai? O sea, se espera que haya convergido, ojalá que no pase nada muy terrible. Yo respecto a las proyecciones de crecimiento, como te digo, o sea, si es que hay estabilidad política, yo diría que Chile no
creo que las proyecciones del FMI son demasiado pesimistas. Como que no creo que en verdad como que no sea estabilidad política y estabilidad económica, porque qué decirlo, o sea, nuestro ministro de Hacienda ha hecho un trabajo ejemplar, ¿sí? Nada más que decirlo y pararse de aplaudirlo. Todo el trabajo de las finanzas públicas que ha ocurrido, con todo lo que se había esperado de este gobierno. Si esto sigue y en el fondo el mercado confía en nuestro ministro, yo creo que la situación económica en Chile, claro, o sea, no vamos a crecer las tasas que estábamos creciendo en los 2000 y los 90, eso está claro, pero a lo mejor no está tan malo. Oye, y con respecto a eso mismo, por ejemplo, yo el otro día me puse a pensar que, en los 2000 y en los 90 crecimos por políticas que se hicieron antes, no sé, los 70, golpes de Estado, AFP, ya todo el tema, ¿cierto? Que nos generó un mercado de capitales, producción. ¿Y qué hemos hecho después del 2000? Entonces, ¿qué estamos esperando los siguientes 20, 30 años en crecimiento? ¿Tú creís que vamos a mantener ese ciclo de crecimiento o Chile va a perder esa posición? Porque al final todos dependemos del crecimiento de las cosas que han pasado antes, pero no ha habido mucha historia tampoco. Es que mira, lo que pasa es que, a ver, con el segundo gobierno de Bachelet, como que se empezó con una política más redistributiva, ejemplo la gratuidad. Y yo creo que estaba bien esa senda en verdad, como que no hubiésemos evitado el estallido social. En el fondo gran parte del decrecimiento económico en Chile por un periodo se dio al estallido social, se perdió capital. O sea, sí. Las pérdidas de capital, si el capital se produjo anteriormente, eso no se ve reflejado en el PIB, sí. Pero es la productividad la que se está perdiendo. ¿Sí? Entonces, son puestos de trabajo que están desapareciendo porque ya no hay un supermercado, lo quemaron. ¿Sí? Entonces, de nuevo, o sea, yo creo, pero sin embargo, como que en ese sentido, y más que políticas de crecimiento es como que, claro, o sea, lo típico, hay que aumentar la productividad en la economía. Yo, como bien lo señalé en alguna vez, hay que partir por enseñar inglés en los colegios, que todos deberíamos ser bilingües independientemente de cuánto valga tu colegio. O sea, ahí ya en el fondo tenía ganancia de productividad gigantes, puede desarrollar el sector turismo mucho más, ¿cachai? De partida, primero, listo. Y después, básicamente, como que ya va a ser un país mucho más atractivo para hacer negocio. Y de nuevo, o sea, si tú tienes estabilidad política y estabilidad social, la estabilidad social se da básicamente con cierto tipo de política redistributiva. Si es que la gente siente que hay cierta injusticia, que fue lo que pasó con el estallido social, que en el fondo como que porque Chile es desigual, de alguna forma hay que empezar a controlar eso, si no nos vamos a quedar en el camino, si no nos vamos a quedar con lo que tenemos ahora, que ahora sí que ya se hizo mucho más extremo el argumento de Placita para arriba y Placita para abajo, así, pero brutal. Con graffiti, sin graffiti. No, viejo, sí, pero antes no. Era, pero antes uno podía vivir en Lira con Curicó, ¿entendí? O sea, era un lugar decente, como tuvieras carreteamos con esos lugares, ¿sabes? Sí. Claro, pero ahora no, ahora como que en verdad está complicado, o sea, y más para allá también está cada vez más peludo, ¿cachai? Como que en verdad, y en cambio como que Providencia y Las Condes sigue siendo Providencia y Las Condes, ¿cachai? Entonces, sí. Como que yo creo que pues, si empezamos a resolver eso, si de cierta forma, de nuevo, controlamos el tema de la seguridad, regulamos el tema de la inmigración de la forma correcta y adecuada, yo creo que que eventualmente vamos a converger a esas tasas de crecimiento como Piñera 2, Bachelet 2, ¿cachai? Que en el fondo es un país que, por toda la teoría de la convergencia de Solo, que básicamente que en algún momento como que los países tienden a converger a ciertas tasas de crecimiento, y dada la etapa de desarrollo económico en el que está Chile, no va a haber tasa de crecimiento de un 7%. Nunca, sí, no por ahora. Sí, ojalá lleguemos a tasa de un crecimiento de un 3%, con política redistributiva, sería maravilloso. ¿Sí? Eso es lo que creo. No, está perfecto. Oye, y la última pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la educación financiera en Chile? ¿Cómo estamos y a dónde deberíamos converger? ¿Debería ser una política pública? Sí, o sea, yo creo que claro, es que mira, a mí me da pena que gente como que en verdad compre un producto, por ejemplo un electrodoméstico, en 36 cuotas. Sí. O sea, ¿y sabes por qué me da pena? Me da pena porque desconocen todas las comisiones y todo lo que les cobran por eso.
y ese producto sale de la tienda, ya pierde ¿cuánto? El 30% de su valor. Al año ya perdió la mitad de su valor y lo sigues pagando. ¿No es cierto? Entonces, y aparte te ofrecen un seguro con garantía extendida. Entonces, ya aquí hay dos temas dos desconocimientos. O sea, primero, que es mejor comprar las cosas al contado, ya sea ahorrando, ¿cierto? Y segundo, que es un seguro. Que en el fondo, todas las aseguradoras, a menos de que sea un seguro estatal, como por ejemplo el seguro de salud, van a tener un beneficio cuando te interese. Y lo más probable es que tú nunca ocupes ese seguro. Y si va encima ese seguro, tú lo pagas con la tarjeta de crédito, te están cobrando intereses por toda esa cuestión y estáis pagando mucho más plata. Entonces ahí tú te das cuenta que si hay gente que todavía hace eso, da argumentos como ya, gente por necesidad, ¿no es cierto? Creo que esa gente podría elegir otro tipo de mecanismos para poder conseguir esos bienes, que sea mucho más barato para ellos. Lo mismo pasa cuando de repente hay tantos jóvenes que sacan su tarjeta de crédito, como a mí me pasó también cuando era universidad. Y te la ofrecen, así como llévatela. Sí, o sea, yo estaba con el club de lectores del Mercurio y me ofrecieron una American Express con 500 lucas en ese tiempo. O sea, ¿Dónde firmo? ¿Cachai o no? Puente Altino es millonario. Sí. Entonces, como que, claro. Entonces, claro, obviamente, cuando, no sé, cuando empecé a ganar plata ya recién pude como pagar esa deuda, ¿cachai? Y después se están acumulando los intereses, la gente paga con el pago mínimo, y después eso te repercute en tu récord financiero. Entonces, como que nada, como que en el fondo, obviamente hay que enseñar esto en los colegios, hay que enseñar incentivos, hay que enseñar cómo funcionan las cosas, hay que enseñar cuáles son las comisiones que te cobra una tarjeta del retail. O sea, estoy de acuerdo contigo, y la educación financiera en Chile es pobre. En verdad es muy pobre. Entonces, obviamente tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande ahí, gigante. Y no por eso su podcast en verdad hace un buen servicio a la comunidad, en el sentido de que... Eso es lo que tratamos. Sí, claro. Y ya, César, eso sería. Oye, muchas gracias por venir, Pablo, darte el tiempo. Para el auditor que no sabe, es jueves 25 para las 11 y estamos acá grabando podcast. Oye, Pablo, ¿algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Sí, nada, y en el fondo siempre sean críticos. Como que el pensamiento crítico, yo creo que como que no se queden con lo primero que les llega, que traten de averiguar, traten de investigar, que siempre hay más de una manera de ver las cosas, ya sea en términos financieros, en términos políticos, en términos económicos, que traten de siempre formarse su propio criterio frente a las cosas. O sea, está bien ser Cristo Bro, ¿sí? Si tú quieres ser Cristo Bro y tener músculo y grabar videos como en YouTube, en el fondo lo que es bacán tu vida por lo que has ganado plata en los Bitcoin y dais recomendaciones de Bitcoin, después así como, no sé, un programa que le cobráis a la gente porque la gente escucha tu recomendación del Bitcoin, bacán. Se resulta el negocio genial, pero que sea tu idea, ¿sí? O sea, al final del día como que eso, como que las opciones sean tuyas, que la gente pueda elegir con la mayor información posible. Y lo otro es que no existen los negocios como perfectos. O sea, un negocio que en el fondo te renta un 50%, hay que tener cuidado. Siempre hay que tener mucha alerta, porque en economía las reglas básicas es que hay una relación positiva entre riesgo y retorno. O sea, mayor retorno involucra mayor riesgo. Y si hay mayor riesgo, tú no vas a menos de que haya mayor retorno. Entonces, como que... eso, que hay mucha gente que en el fondo pierde mucho dinero porque se cree el cuento del tío, que básicamente van a tener retornos grandes, como con ciertas cosas, menor. Para los millennials, es como el típico caso de la estafa a los quesitos. Esas cosas es como que yo te paso plata, tú me la duplicas, invita a más gente, se la duplica un par de personas y después, ya cuando todos los otros quieren duplicar, ya se cerró el negocio. Y de ahí salen los Alberto Chang, los Rafael Garay, que llegan y te venden el oro y el moro y después terminan ahí sin nada. Claro, eso. O sea, claro, o sea...
como que eso es lo otro, o sea, como que no basta con el terno. Como que en muchas de estas estafas se ven a que hay una cosa de forma que la gente piensa, bueno, este tipo tiene terno, este tipo habla bonito, como que en el fondo, o esta tipa, como que en verdad a lo mejor hay algo de verdad en lo que está diciendo. Eso. Oye, agradecemos nuevamente a Pablo por haberse dado el tiempo de venir, el amigo de Héctor de hace mucho tiempo, y los dejamos invitados a ustedes, auditores, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @inversionista_millennial. Pueden seguir también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Y eso, que tengan muy buena semana y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chau, chau. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionista_millennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.